Hola, bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018. En este video les voy a hablar de lo que yo considero un modelado eficiente. ¿Qué quiero decir con esto de modelado eficiente? Si bien existen en el mundo del diseño tridimensional o en el mundo del diseño un montón de aplicaciones 3D que nos permiten modelar en 3 dimensiones, tenemos que tener en cuenta qué aplicación estamos usando y ese modelo que estamos construyendo, para qué entorno lo estamos construyendo. Por ejemplo, si nosotros estamos construyendo por ejemplo, modelo de una canilla. Imagínense que estamos modelando una canilla. Y esa canilla va a tener que ser impresa, ¿sí? Luego, ¿sí? Va a tener que ser impresa. Por ejemplo, en una impresora 3D, ¿sí? Entonces, el nivel de detalle que coloquemos a esa canilla y el cómo la modelemos esa canilla va a tener mucho que ver, porque va a ser para ser construida, o sea, esa canilla va a ser realmente modelada, quizás incluso hasta en un tamaño original, en un tamaño en el cual la canilla luego va a ser construida. Si estamos modelando, por ejemplo, para hacer un objeto mecánico, un objeto que va a ser mecanizado, que va a ser puesto en un torno mecanizado, y la pieza se va a construir y va a ser parte de, por ejemplo, no sé, de un automóvil o de alguna pieza mecánica. Es importante que esa pieza que nosotros modelamos tenga realmente una representación gráfica tridimensional exacta, ¿sí? Con lo que estamos haciendo o con el producto que nosotros queremos realizar al final. Ahora, si nosotros estamos modelando como se acostumbra a modelar en SketchUp, que nosotros lo que estamos modelando es para visualización arquitectónica, o estamos modelando para visualizar un modelo, pero visualizarlo en una computadora y luego no hacer ninguna de las otras dos cosas que yo nombré. Entonces, nosotros tenemos que tratar de transmitir la idea, o sea, hacer un modelo con la menor cantidad de polígonos posible, o sea, utilizando la menor cantidad de polígonos posible, y que esa pieza se vea lo más real posible. Para que esa pieza se vea lo más real posible, tenemos diferentes técnicas dentro de lo que es SketchUp. Por un lado, podemos usar alguna textura, ¿sí? Llámese una imagen, por ejemplo. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, por decir una cosa, yo puedo hacer un rectángulo, ¿sí? De una medida X y darle una altura, supónganse, de 1,80 m, y yo a esto, esta simple geometría, colocarle, por ejemplo, una textura de una heladera, y que esto, cuando yo lo convierto, lo sigo modelando y coloco la cocina y la lámpara y una frutera y la mesa y las sillas y todo, y esto es parte de una escena en el cual yo la heladera la termino viendo a esta distancia y en ese tamaño, esta simple caja que nosotros vemos acá, este simple volumen, con la textura de la heladera, ¿sí? Teniendo básicamente la forma de la heladera y la textura de la heladera aplicada encima, se ve como una heladera real. Yo no necesito venir entonces a modelar una heladera con todo el lujo de detalles, hacerle la pata con el tornillo, con el último detalle, hacerle la puerta, los ribetes de goma, ¿me explico? No necesito venir a hacerle las chavetas, las bisagras, no sé, el logo de la marca, me explico, el magnético que va arriba de la ladera para que se vea más real y que tenga un magnético, una nota de un dibujito de un nene que le pegó encima que dice Feliz Día del Padre. No sé, no necesito hacer eso. Yo todo eso lo puedo arreglar colocándole simplemente a esta caja, ¿sí? Una textura arriba con lo que yo intento transmitir. Eso es modelar correctamente o modelar de forma inteligente para el ámbito que nos toca modelar, ¿sí? Aun cuando yo me pueda descargar desde algún lado, llámese 3D Warehouse, o me pueda descargar desde alguna librería profesional, una heladera profesional modelada al detalle, no tendría mayor sentido, no aportaría nada realmente importante
al modelo. Lo que estaría haciendo es que algo que lo puedo representar con, por ejemplo, 8 o 10, 12 caras o no sé, o 20 caras, estar trayendo algo que en vez de tener 20 caras tiene 50.000 o 5.000 o 10.000 caras con 10.000 segmentos, con no sé qué cantidad de vértices y demás. Todo eso que nosotros incorporamos al modelo, toda esa geometría que nosotros estamos trayendo al modelo sin ningún sentido alguno, sin pensar lo que estamos haciendo, es lo que también hace luego que cuando nosotros el día de mañana queramos renderizar esa imagen y la máquina tenga que hacer cálculos para poder mostrarnos cómo se ve esa escena o ese escenario, ¿sí? La máquina tarde 20 veces, 50 veces lo que tardaría si yo lo hubiera hecho con esta simple caja que ustedes ven aquí. Porque todo esto es progresivo. Obviamente yo me traigo la heladera con, vamos a suponer, 5.000 caras, pero también me traigo la frutera con 3.000 caras, también me traigo la mesa con 2.000 caras, también me traigo la cafetera con 5.500 caras, también me traigo... Entonces, cuando termino de armar la escena y termino de calcular lo que yo traje a mi escenario, por más que todo se vea perfecto y todo esté modelado al detalle, en realidad lo que yo tengo al final es una escena que no tiene ningún sentido de estar modelada como está modelada, ¿sí? Que tiene un peso increíble, que por ahí ese archivo al final termina pesando 100 megas o 150 megas o 200 megas o incluso más, que la máquina puede llegar hasta tener problemas para mostrarlo, para visualizarlo, para cuando yo orbito o cuando yo haga zoom o hago cualquier cosa, que tengo que usar algún tipo de técnica o tengo que usar algún tipo de truco para poder manejar una escena tan pesada, porque a SketchUp y a la máquina que tengo, la máquina que uso, se le hace muy difícil poder representar semejante cantidad de geometría en una escena, ¿sí? Ya eso lo vamos a ver más adelante, pero digo, vamos a ver los problemas que trae trabajar con cosas tan pesadas y que hay técnicas para trabajar con cosas tan pesadas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? ¿Por qué traigo eso? ¿Por qué utilizo eso? Bueno, la respuesta a mi forma de ver básicamente es porque la mayoría de la gente no sabe lo que está haciendo o no entiende lo que está haciendo, ¿sí? Y simplemente copia lo que otra gente hace, ¿sí? Hay mucha gente que aprende copiando lo que otros hacen, ¿sí? Y no tienen conocimiento de lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo. Hacen lo que hace otro. Punto. Bien. De esto estamos hablando, de esto estoy diciendo de modelar con inteligencia. Si yo lo que estoy haciendo es modelar la heladera, a mí me encargan modelar una heladera, porque yo estoy haciendo un catálogo de heladeras. Yo trabajo para una empresa que fabrica heladeras y estoy armando el catálogo de la empresa para esas heladeras. Y necesito hacer una heladera que sea un detalle fidedigno de la heladera físicamente cuando esté construida, hasta el mínimo detalle, porque lo único que va a ser protagonista de mi escena es la heladera. No va a haber otra cosa. Es una heladera arriba de un escenario iluminada de diferentes ángulos que yo la voy a mostrar abierta, cerrada, de arriba, de costado, de perfil, de abajo. Quiero mostrar detalles constructivos y demás. Entonces yo tengo que modelar la heladera al detalle. Entonces, vamos a ver qué herramientas nos presenta, por ejemplo, SketchUp para intentar ayudarnos con esto del modelado. Por ejemplo, supónganse que yo estoy modelando, necesito hacer una pieza circular, una columna o algo. Siempre yo este ejemplo lo doy con una pieza circular. Ustedes saben que cuando yo trazo un círculo, yo en algún momento se los mostré, yo este círculo lo puedo seleccionar y puedo decir que este círculo que tenga, por ejemplo, 24 segmentos o puedo ponerle que tenga 8 segmentos, ¿sí? 8 segmentos. Yo ahora me voy a hacer una copia de este círculo. Ustedes esto no lo saben hacer, no importa. Pero yo quiero que vean esto para que entiendan de lo que estamos hablando. Voy a generar uno acá, voy a generar uno acá y voy a generar uno acá, ¿sí? Pero a este voy a venir y le voy a meter en vez de 8, le voy a poner 12. A este voy a venir y lo voy a duplicar, le voy a poner entonces 24. Y a este lo voy a venir y le voy a poner entonces 48, ¿sí? Entonces tenemos 8, 12, 24 y 48. Todo esto lo voy a levantar, o sea, lo voy a levantar para que sean objetos tridimensionales.
Y quiero que noten lo siguiente. Imagínense que estos son columnas. Columnas de una casa, columnas que sostienen un techo, columnas que sostienen alguna geometría en la casa. Son columnas, son partes de la pata de una mesa, son, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? O si usamos la imaginación, esto podrían ser muchas cosas. Díganme, sinceramente, ustedes en la pantalla, ¿qué diferencia ven entre estos 4 objetos? ¿Ustedes notan mucha diferencia entre esta que tiene 48 segmentos y esta que tiene 8 segmentos? ¿O en esta que tiene 12 contra esta que tiene 48? ¿O en esta que tiene 24 contra esta que tiene 48? ¿Notan mucho cambio, mucha diferencia? Seguramente no, al igual que yo no. Sin embargo, la diferencia es notable. Si yo habilito geometría oculta, vamos a ver que la cantidad de caras que se generaron acá, cuando yo coloqué que quería 48 segmentos contra la de 8 segmentos, es impresionantemente mayor. Imagínense que yo tenga estas columnas, miles dentro de mi dibujo, vayan multiplicando la cantidad de geometría que ustedes están incorporando, ¿sí?, dentro de ese modelado 3D. Y esto responde a preguntas que veo cotidianamente en internet, que hay gente que dice, tengo mi modelo y no sé lo que me pasa, aprieto render y tarda 2 horas en empezar a renderizar y después se renderiza re lento. ¿Qué es lo que puedo estar haciendo mal? Bueno, una de las cosas que pueden estar haciendo mal es esto, ¿sí? Quizás el modelo ese está construido sin tener en cuenta nada de lo que yo estoy explicando en estos tutoriales. Y obviamente para que una máquina casera de una casa renderice esa cantidad de polígonos y de caras y haga los cálculos de la luz y de la sombra y los brillos y los brillos especulares y las reflexiones y todo ese tipo de cosas con esa cantidad de geometría, y tarde una eternidad en poder renderizarse. Por eso digo que hay mucha gente que hace las cosas porque copia a otro, pero no sabe lo que está haciendo, ni tiene idea de lo que está haciendo, ni cómo lo está haciendo, ni por qué lo está haciendo. Simplemente hace lo que ve, ¿sí?, sin tener noción de lo que está haciendo realmente y de tener claro estos conceptos que yo estoy explicando, que por ahí para muchos pueden parecer fastidiosos, puede ser algo como diciendo, ¿cómo este tipo, qué manera de hablar, qué manera de dar lata con la teoría? Bueno, pero esto es importante. Esto no es teoría que no vale, esto es teoría que vale, y que el que no la sabe no es profesional en lo que está haciendo. Por eso yo dije que este curso no es un curso básico o es un curso más al principio del curso. Esto no es un curso más, no es un curso básico. Es un curso donde realmente se enseña a modelar como corresponde en la tercera dimensión. Y esto incluye conocimientos de este tipo de cosas. No es solamente hacer la columna. En todos lados ustedes se meten y les dicen, ustedes cuando quieren hacer un círculo, agarrás, haces un círculo, lo tirás para arriba y tenés la columna. Sí, bárbaro. Y eso, o sea, eso no sirve para nada. O sea, eso es un 10% del total, ¿sí? O sea, acá hay que entender el 100%, no el 10%. Siempre digo lo mismo. Lo que yo veo en Internet, lo que veo en Internet cotidianamente es cómo la gente explica lo básico. Cómo todo el mundo explica el 10 o el 20 y cobran el resto. Y muchas veces cobrando incluso, porque he visto cantidad de tutoriales pagos, cobrando incluso enseñan el 50% y el otro 50% no lo enseñan. Cobrando incluso y cobrando altas sumas de dinero. Bueno, no es mi intención. Yo trato de transmitirles todo lo que sé, ¿sí? Créanme que si no les enseño más es porque no lo sé, no es porque no quiero. Yo no me estoy guardando nada, ¿sí? Ahora sí, bueno, acá hay mucha teoría. Si no les gusta la teoría, si ustedes quieren ir a hacer columnas, quieren ir a hacer el círculo y levantar la columna, y bueno, van a tener que cambiar de canal porque yo no enseño así, ¿sí? O sea, cambien de canal porque yo no enseño así. Me parece que eso es ridículo. Eso lo enseñan en todos lados y eso no sirve para nada. Bien, entonces, volviendo al tema. Esto, ¿sí?, esto no tiene sentido. Solamente tendría sentido, como les dije yo, si yo lo que estoy haciendo es modelando una columna, porque tengo una empresa de columnas que se dedica a hacer columnas y necesito mostrar las columnas al detalle, y yo de esta columna voy a hacer un primer plano donde la voy a tener así la columna, acá así, en primer plano, y acá va a estar todo el detalle y va a ser una columna dórica y se van a ver unas figuras y unos angelitos acá abrazando la columna. Entonces necesito que la columna se vea perfecta. Entonces quizás
48 subdivisiones sean pocas, quizás hay que ponerle 64 subdivisiones. Pero yo estoy enfatizando en que mi escena, mi render, mi modelado se basa en la columna. O sea, yo estoy diseñando una columna, mi render, todo va a ser una columna, ¿sí? Va a hablar de la columna. Pero si la columna es parte de un todo, entonces es una locura que nosotros tengamos una columna, pero ni siquiera con 24 segmentos. 24 segmentos sería una barbaridad, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que la máquina, qué es lo que SketchUp está haciendo acá para que todo esto con 8, con 12, con 24 o con 48 se vea circular? ¿Qué es lo que SketchUp nos está aportando? ¿Por qué SketchUp nos aporta esto? Bueno, porque SketchUp se hizo específicamente para esto, se hizo para tratar de que con poca geometría nosotros podamos lograr un buen resultado, para que el modelo esté optimizado, para que nosotros podamos transmitir nuestra idea, nuestro diseño a otra persona, el modelo se vea bien y sobre todo que el modelo sea pesado, que no sea una cosa que necesite tener una supercomputadora para poder mostrarla. Pero obviamente siempre con conocimiento de causa. Ahora, ustedes saben, yo se los dije creo que en algún video, que cuando ustedes modelan un círculo, el círculo aplica un suavizado. Y esto del suavizado tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo veo yo estos segmentos, estas caras que están ocultas, ¿sí? Que yo las puedo habilitar con geometría oculta, cómo me las muestra el programa, cómo les aplica este suavizado para que esto se vea circular. Sin embargo, si yo genero un polígono, y yo genero acá un polígono y le pongo a este polígono que quiero que, por ejemplo, tenga, como las columnas, 8 segmentos, ¿sí? Y vamos a generar otro aquí al lado, a lo último, igual que aquel, de 48 segmentos, ¿sí? Y yo esto los miro ahora así como están, digo, bueno, este es un polígono y este es un círculo. No, los dos son polígonos. ¿Y cómo sé que los dos son polígonos? Primero porque esta es una copia de este. Y segundo, cuando yo los levanto en altura, estos polígonos no traen consigo el suavizado, ¿sí? Y por más que yo los vea circular, por más que yo acá lo vea circular y acá lo vea facetado, o con que veo las caras, no se puede comparar con lo que veo con la representación de un círculo extruido o un círculo que tenga volumen. ¿Por qué? Porque estos polígonos no fueron pensados para que se vean circulares. O sea, el polígono no es una herramienta pensada para que se vea circular. El polígono es una herramienta para que se vea, entonces, poligonal, que se vea facetado. Y los círculos sí están pensados para que se vean, entonces, de forma circular. Si se fijan, esto que acabo de hacer, estas figuras que acabo de hacer, también tienen aplicado este suavizado, ¿sí? Fíjense que tienen un suavizado y que efectivamente se ven circulares, ¿sí? Se ve algo circular. Esto se suele hacer en 3 dimensiones, cuando nosotros trabajamos con objetos 3 dimensiones, para que se vea de alguna forma que este objeto no tiene un corte violento, no tiene estos ángulos de 90 grados, que de repente viene algo plano y de repente quiebra en una línea y tiene un ángulo de 90 grados. Esto se suele hacer, ¿sí? Se suele hacer para biselar de alguna forma o dar la sensación de realidad en algún tipo de volumen, porque en la vida real estos cortes así violentos, muchos objetos no los tienen. No tienen este corte violento de 90 grados. Siempre la luz en los bordes siempre son, queramos o no, un poquito redondeados y siempre se ve como una diferencia, ¿sí? En los bordes. Imagínense una pared, miren la esquina de una pared, y si ustedes miran la esquina de una pared, están viendo la esquina de una pared iluminada, ustedes van a ver que la esquina no es así de 90 grados, es redondeada, la esquina se ve redondeada, no es perfectamente una línea de 90 grados, se ve algo redondeado. Para simular ese tipo de cosas, ¿sí? O imagínense el borde de una taza, o imagínense, no sé, lo que quieran. Todo tiene, por mínimo que sea, tiene una pequeña redondez o está de alguna forma un poco biselado. Ahora, cuando ustedes van a biselar algo, si ustedes quieren dar la sensación de realidad, lo pueden hacer específicamente creando, como hice yo acá,
que hay un bisel, ¿sí? Y este bisel lo pueden hacer, como lo hice yo, simplemente con un solo bisel, un solo nivel de detalle, o ustedes pueden agarrar alguna herramienta de biselado y aprovechar, o sea, aplicar algún tipo de bisel más complejo. Pero cuando ustedes aplican un bisel más complejo, también están aplicando más geometría. Esto de bisel más complejo es básicamente que, por ejemplo, en vez de haberlo dividido así en dos, yo esto lo divido, supónganse que le hago otro nivel de detalle aquí, ¿sí? Todo alrededor. Esto lo haría con un plugin, ¿sí? Pero bueno, ahora lo estoy mostrando así, ¿sí? Yo estaría haciendo algo como esto sería otro nivel de detalle, ¿sí? Y quizás para redondearlo un poquito más, seleccionaría todo este bisel y lo levantaría un poquito más para que cambie el ángulo de esas caras, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos así y lo levantaría un poquitito más para que me cambie, ¿sí? Me cambie el ángulo, ¿sí? El ángulo de esta cara y de esta cara, ¿sí? Quizás esta un poquito más arriba. O ahí, ¿sí? Entonces, ven, se va, digamos, curvando, ¿sí? Lo voy biselando más, le voy agregando más geometría y lo voy biselando más. Ahora, esto que nosotros hacemos es incrementar, obviamente, es duplicar la cantidad de caras. Yo tenía acá 8 caras, ahora tengo 16. Y cuanto más niveles de bisel yo le ponga, obviamente, cada vez meto más geometría a la escena. Y acá es donde tenía que ir el balance de lo que yo les hablé. Digo, si esto va a ser un primer plano, o si esto va a ser parte, no sé, del tapón de una canilla que yo lo voy a ver a esta distancia. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo le ponga un nivel de bisel más o más de un nivel de bisel a eso? Ahora, si eso es no sé, parte de una canilla y yo la canilla la voy a renderizar a esta distancia, quizás con 2 niveles es poco, quizás necesito meterle más niveles de bisel. Después tenemos el tema, entonces dijimos, de el suavizado, ¿sí? Que nos ofrece el programa de SketchUp. El panel suavizar lo tenemos acá, ¿sí? Si no lo ven, se vienen acá a ventana, Default Right y activan suavizar aristas. Y yo les voy a mostrar qué es esto de suavizar aristas. Imagínense que ustedes tienen, vamos a hacer esto, vamos a hacer un rectángulo. Estos supuestamente son caras ahora, ¿no? Yo voy a dar vuelta a una, invertir caras y las voy a orientar caras. Son caras. Si yo las selecciono, ven que dicen que son caras. Bien. Todas estas caras comprenden el mismo ángulo, ¿no? Están todas comprendidas en el mismo ángulo. Si yo vengo y selecciono todas estas caras, ¿sí? Y les digo que me suavice las coplanares y tengo un ángulo que es mayor a 0, fíjense lo que pasa con las caras. Voy a quitar geometría oculta, ¿sí? Yo suavicé las coplanares. Las coplanares son básicamente las líneas estas que están formando este objeto que ustedes ven acá. Como yo tengo un ángulo de 20 grados y 20 grados es mayor a 0, me suaviza las coplanares. ¿Esto qué produce dentro de lo que es básicamente SketchUp? Produce que yo vea una superficie. Yo ya no veo más caras, veo una superficie. Y de hecho, si la selecciono, acá arriba no me dice que esto sea una cara grande, porque de hecho ya no es una cara grande. Recuerden que las caras acá son de este tamaño. Esto es otra cosa que es parecido a una cara grande, pero esto se llama superficie, porque es un montón de caras que actúan como una cara grande. ¿Ok? Esto es una superficie. Habilito el suavizado. En 0 no acá hay ningún cambio. Empiezo a cambiar, fíjense, ahí no se ven, ya no se ven estas del medio, pero sí se ve esta y esa. Fíjense, voy a hacer clic ahí y voy a quitar geometría oculta. Si se fijan, estas líneas sí se ven. O sea, el suavizado está afectando a estas, y está afectando a estas, pero no está cambiando estas coplanares. No tienen la suficiente, lo voy a seleccionar todo, voy a habilitar geometría oculta, no tiene el suficiente nivel de ángulo para llegar a ocultarme esas coplanares. A medida que yo suba el ángulo, por ejemplo, ahí desapareció la primera, ahí desapareció esta. Y si yo sigo subiendo el ángulo, va a llegar un momento que va a cambiar a la otra,
¿sí? Esto quizás lo veamos mejor si yo les hago otro ejemplo. Vamos a hacer esto. Si yo hago una caja. Esta caja ustedes ven que tiene estas esquinas. Si yo selecciono por completo esta caja, ustedes saben que acá tienen ángulos de 90 grados, y yo pongo que suavice las coplanares, ustedes no notan ningún cambio en la caja, pero si yo paso los 90 grados, cuando yo pase los 90 grados, ¿sí? Automáticamente las coplanares, estas líneas que formaban el objeto, ¿sí? Se empiezan a ver ocultas. Voy a quitar geometría oculta. Y estas aristas, ¿sí? Que son las coplanares en este caso, ¿sí? No se ven más como aristas, y si se ve, se nota como que no solamente no se ven, sino que se ve como un suavizado. No sé si notan que se ve diferente, no se ve tan duro. Al no verse la línea, no se ve tan violento ese cambio. Más les digo, si yo hago un clic arriba de esto ahora dice que es una superficie. Ya no lo toma como si esto fuera una cara y esto fuera otra cara. Para la máquina todo esto es como si fuera como una tela que le hubiéramos puesto encima a una caja. ¿Sí? Imagínense que esto es una tela que está muy pegada a la caja. Ya no tengo acá la madera o lo que componía la caja. Tengo una tela que es como un todo que está cubriendo a la caja. ¿Sí? ¿Y por qué logré este efecto? Bueno, porque logré alcanzar el ángulo necesario para que se suavicen las coplanares. De hecho, si yo esto lo selecciono y lo bajo a menos de 90, no hay ningún efecto al suavizar las coplanares. Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las coplanares y las normales? Ahora se los voy a mostrar. Vamos a verlo acá. Si yo acá le pongo que en vez de las coplanares, que me suavice las normales y paso los 90 grados, va a pasar algo parecido con lo que nosotros vemos que le pasa al círculo. El alisado de las normales se usa normalmente para que la superficie se vea más curva. O sea, trata de simular que algo no es recto, sino que es curvo. De hecho, si yo hago un clic afuera, fíjense que yo no solo no veo más la arista que conformaba esta caja, sino que pareciera, si ustedes lo miran así, pareciera de que esto viniera y acá se curvara. Da la sensación de como que acá se curvara. Hay como un detalle de iluminación que trata de simbolizar de que esto acá no tiene una esquina completamente recta, ¿sí? Si lo vemos acá, voy a hacer triple clic para seleccionar todo y le pongo otra vez, le pongo que suavice las normales y le subo el nivel, ¿sí? Y salimos. Fíjense que trata de parecer de como que esto no pareciera que estuviera quebrado ahí en el medio, sino que pareciera que fuera una superficie curvada. Y se va a notar más si le activo las coplanares, ¿sí? Si se fijan, esto trata, como en el círculo, trata de que yo vea algo que no está producido por tramos rectos, sino que está producido por una curva. Como que acá hubiera una curva. Como que en esta parte hubiera una curva y en esta parte hubiera una curva. No como que fueran segmentos rectos. De la misma forma que pasaba con el círculo de 8 segmentos. ¿Se acuerdan? Veamos un ejemplo acá. Voy a hacer un círculo. O mejor dicho, más que un círculo, un polígono. Hago un polígono. ¿Sí? Hago un polígono. Lo levanto. Hago un offset. Vamos a hacer que haga un offset. Selecciono esta cara y la tiro un poco hacia arriba. ¿Sí? Yo selecciono este objeto y a medida que le ponga suavizar coplanares y mueva los grados, vean cómo van desapareciendo esas líneas que hacían que se vea el objeto, ¿sí? Que hacían que el objeto se vea, digamos, facetado. ¿Sí? Ven cómo cambia la forma de cómo se ve el objeto y esto ya se transforma como en una superficie. Si yo lo selecciono este objeto y le vuelvo a poner que las coplanares no las afecte y ahora le tildo que suavice sus normales, ¿sí? Y las coplanares y cambio el ángulo, fíjense que el objeto trata de que se vea, o sea, esto trata de verse de esta forma circular. De hecho, si yo esto
lo extiendo, esto trata de verse como veíamos antes la columna. Por más que sea un polígono, la estoy convirtiendo en algo que simboliza ser circular y no poligonal. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es metiéndome con algo parecido como lo que sería un círculo. ¿Sí? Lo estoy transformando en cómo se vería, por ejemplo, un círculo si el círculo fuera de, ¿cuántos lados es esto? De 5, 2, 4, de 6. Si yo hago un círculo de 6 segmentos, y lo levanto, fíjense que el resultado, bueno, lo hice en cualquier lado, pero el resultado es muy similar, ¿sí? Estoy transformando lo que sería un polígono que se vea en algo muy parecido a lo que sería un círculo. ¿Sí? Yo lo selecciono y activo suavizar las coplanares. Fíjense cómo a medida que yo cambio los ángulos se van a ir borrando esas líneas. ¿Sí? Fíjense, ahí ya cambió la primera, ahí borro la segunda, ahí borro la tercera, ahí borro la cuarta y ahí borro la quinta, en 50 grados. Y si yo tengo suavizar las normales, ¿sí? Y yo cambio esto, cuanto más lo modifique, la máquina más va a intentar de que esto se vea como algo que está realmente curvado. Quizás se vea mejor si yo trazo, por ejemplo, esto, ¿sí? Fíjense que se ve circular porque tiene aplicado esta cara, ¿sí? Esta cara, si yo selecciono todo esto, tiene aplicado alisado de las normales. Si yo le bajo el alisado de las normales, le saco el alisado, esto se ve facetado, como lo están viendo ahí. Sin embargo, si yo a esto lo selecciono y le vuelvo a alisar las normales, ¿sí? Lo que yo estoy produciendo es que se vea como algo curvado. Si me paso, también voy a ver que me está curvando esto acá. Fíjense que si yo me paso, si no, ¿ven? Ahí veo esta arista. Pero si yo me paso del ángulo, esta arista también la pierdo, porque me quiere curvar esto también. Trata de simbolizar de que esto acá tampoco es recto, que también acá es curvado. Fíjense, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Y a medida que los van deformando, ustedes esto lo seleccionan y le ponen alisado de suavizar las coplanares, ¿sí? Y ustedes van logrando que esto se vea, yo voy a quitar, ¿sí? Que se vea realmente como algo que, ¿sí? Que no es algo recto, ¿sí? Que se vean como algo que simula ser un terreno. Fíjense que acá esto se sigue viendo, pero es cuestión de que yo lo seleccione y le modifique, ¿sí? Le subo un poco más el ángulo y ya deja de verse. Y si yo a esto le aplico, por ejemplo, vamos a suponer, vengo a materiales y le aplico un material, no sé, de césped, ¿dónde está tejados? Vamos a suponer que le pongo un césped, ¿sí? Y le cambio su escala, no sé ni en qué escala estoy, vamos a cambiarlo. Como ven, tengo algo que parece ser césped y esto no es una superficie que sea plana. Fíjense que según cómo mueva la cámara, se empiezan a ver líneas y esto tiene que ver con este ángulo que yo les decía de suavizado. ¿Sí? En base al ángulo con el cual ustedes están mirando el objeto, van a empezar a ver o no ver esas líneas, ¿sí? Esa suerte de líneas, ¿sí? Que tienen que ver con el efecto este de suavizado. Lo mismo cuando se ve mal, esto que se ve mal, ven que si acá se ve mal, esto tiene que ver con los triángulos. ¿Se acuerdan que yo dije que los triángulos no es, digamos, la mejor forma de modelar y que de repente de qué vista tengan o qué tipo de ángulo tengan de cámara, cómo se va a comportar o cómo se va a ver el triángulo? Bueno, si yo lo viera, si yo lo voy a dejar así, esto tendría que arreglarlo de alguna forma para que esto no se viera de la forma que se está viendo. Si yo tengo una superficie que está modelada con quads y yo trato de mantener siempre quads, este tipo de problemas los voy a tener mucho menos o van a ser menos evidentes. Fíjense que si yo lo veo esto así, esto se ve bien y no se ve como algo sólido, se ve como un modelado orgánico, se le dice, porque no se ven esquinas rectas, se ve como algo más bien curvo, homogéneo, no se ve como algo que fuera producido por cosas que son rectas, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Mírenlo ustedes en sus máquinas, practíquenlo con sus máquinas, pero son herramientas que pone SketchUp a nuestro servicio para que nosotros con poca geometría logremos resultados deseados y sobre todo que hagamos las cosas con conocimiento.
Los dejo, les agradezco que me elijan como su tutor, que hayan visto este video y por favor, si no les es molestia, otra vez suscríbanse, den a conocer mi material, ¿sí? Suban en sus redes mis videos y compartan esta información para que otros se beneficien. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.